Vamos a meternos de lleno en una de las campañas militares más alucinantes y decisivas de toda la historia. Por un lado, un rey jovencísimo. Por otro, el imperio más grande que el mundo había visto jamás. El objetivo, pues nada menos que cambiarlo todo. ¡Arrancamos! Fijaos en los dos bandos. Por un lado, Macedonia, un reino que venía pisando muy fuerte, con ganas de comerse el mundo. Su ejército, no muy grande, pero formado por soldados profesionales, entrenados para matar, y con una caballería que era como un bisturí de cirujano. Y al mando, un genio militar llamado Alejandro. Y por el otro, bueno, el superimperio persa. Era gigantesco, con recursos que parecían no tener fin y un ejército formado por gente de docenas de naciones distintas. Al mando, el rey de reyes, Darío III. Vamos, que si esto fuera una apuesta, todo el dinero habría ido a parar a los persas, ¿no? El primer gran cara a cara entre los dos reyes tuvo lugar en Isos. Este era el momento clave, la prueba de fuego. ¿Podría la calidad y la disciplina de Macedonia superar a la inmensa cantidad de soldados persas? Y aquí es donde vemos el primer destello de la genialidad de Alejandro. La batalla no se libró en un campo abierto, sino en un espacio muy reducido, con las montañas a un lado y el mar al otro. Es como si la batalla se librara en un pasillo gigante. Da igual que tengas 1.000.000 de soldados, si el pasillo es estrecho, solo puedes luchar con los de la primera fila. Alejandro, al elegir ese lugar, básicamente anuló la mayor ventaja de los persas, su número. Y lo que pasa ahora es pura audacia. Alejandro no se queda atrás, no espera a ver qué pasa, no. Él mismo lidera la carga de su caballería de élite y se lanza, como un misil, directo al centro del ejército persa justo donde estaba Darío. El rey persa, al ver que sus líneas se rompen y que Alejandro va directo a por él, entra en pánico total y sale huyendo para salvar el pellejo. El resultado, un efecto dominó. Si el rey huye, el pánico se contagia y ese ejército gigantesco sin un líder se desmorona por completo. Victoria aplastante para Macedonia. Después de Isos, cualquiera pensaría que Alejandro iría directo al corazón de Persia. Pero no. Primero tenía que asegurar toda la costa del Mediterráneo. Y ahí se encontró con un problema. La ciudad de Tiro, una fortaleza increíble construida sobre una isla, se negó a rendirse. Era un desafío que parecía sencillamente imposible de superar. El asedio fue una prueba de paciencia y de ingenio brutal. Durante 7 meses, el ejército de Alejandro estuvo plantado frente a unas murallas que todo el mundo consideraba invencibles. Imaginad la moral de las tropas. 7 meses mirando una muralla que parece imposible de tomar. La determinación de Alejandro se puso a prueba como nunca. Y aquí es cuando nos damos cuenta de que Alejandro no era solo un estratega militar, era un ingeniero increíble. Para tomar Tiro, sus ingenieros hicieron cosas que nadie creía posibles. No se trataba solo de construir un puente, no. Fue literalmente construir una carretera de 1 kilómetro encima del mar, y todo esto bajo el fuego constante de los enemigos. ¿Para qué? Para poder llevar hasta las murallas sus armas secretas, torres de asedio gigantes y catapultas. Al final, lo imposible se hizo posible. Vale, con la costa ya bajo control, el siguiente objetivo era Egipto. Y allí, la población, que estaba ya bastante harta del dominio persa, lo recibió como un héroe, como a un libertador. Lo coronaron faraón, fundó la famosísima ciudad de Alejandría y se aseguró una base de operaciones perfecta. Ahora sí, con sus tropas descansadas y motivadas, estaba listo para la batalla final por el imperio. Y ahora sí, llegaba el enfrentamiento definitivo. La batalla que lo decidiría todo. Darío había reunido un ejército todavía más grande que el anterior, en las llanuras de Gaugámela. Y esta vez el terreno era llano, abierto, perfecto para la caballería y los carros de guerra persas. Era el escenario soñado por Darío y la peor pesadilla para Alejandro. Ante un enemigo que los superaba en número, en un terreno que les venía fatal, los macedonios tenían que confiar en su mayor fortaleza. No era una máquina, no era un arma. Era una forma de luchar, una formación de infantería que había demostrado ser casi invencible. Pues bien, esa arma secreta es la falange. Imaginaos un bloque sólido de soldados, hombro con hombro, avanzando todos a la vez, como si fueran una sola persona. Las primeras filas bajaban sus lanzas, pero es que las de atrás también apuntaban hacia adelante por encima de sus compañeros. El resultado era un erizo de metal impenetrable, casi imposible de parar si lo atacabas de frente. Pero ojo, tenía un punto débil. Era muy lenta, y si la atacabas por los lados, era muy vulnerable. Un detalle que otros ejércitos aprenderían a explotar mucho después. Y lo que hacía la falange tan temible era su arma, la sarisa. Una lanza que podía llegar a medir hasta 6 metros de largo. Ver miles de estas puntas de hierro avanzando hacia ti en el campo de batalla, bueno, la imagen debía de ser para salir corriendo y no mirar atrás. Así que la gran pregunta en Gaugamela era esta. ¿Qué haces cuando el enemigo te rodea por todas partes en un campo abierto? ¿Cómo se puede ganar una batalla así?
Parecía un problema sin solución. Y aquí vemos la genialidad de Alejandro en su máxima expresión. La falange actuó como un yunque. Aguantó el golpe principal del ejército persa, fijándolo en el sitio. Mientras tanto, Alejandro con su caballería actuó como un martillo. Esperó y esperó hasta que vio que se abría un pequeño hueco en la línea persa. Y en ese preciso instante, ¡zas!, lanzó el martillo. Su caballería formó una cuña y cargó a toda velocidad hacia ese único punto débil. Imagina que el ejército persa es un muro de ladrillos. Alejandro no intenta derribar el muro entero, no. Se fija en un solo ladrillo y concentra toda su fuerza ahí para romperlo, sabiendo que eso hará que todo lo demás se venga abajo. Y así fue. Darío otra vez huyó y con él se desintegró su imperio. Y después de Gaugamela, bueno, ya no había imperio persa. Se derrumbó por completo. Las ciudades más importantes, como la mítica Babilonia o la riquísima Persépolis, simplemente abrieron sus puertas. Alejandro era de facto el nuevo dueño del mundo. Pero, ¿y Darío? ¿Qué pasó con él? La verdad es que el final de Darío es bastante triste. Intentó huir para reorganizarse, pero su poder ya no existía. Fue traicionado y asesinado por uno de sus propios generales. Cuando Alejandro por fin lo encontró, ya era demasiado tarde. Y aquí Alejandro hace algo que nadie se esperaba. En un gesto de respeto increíble por su antiguo enemigo, ordena que Darío sea enterrado con todos los honores de un rey. Con su muerte, Alejandro se convertía, ya sin ninguna duda, en el gran rey de Persia. Pero claro, la historia de Alejandro no va solo de conquistas y batallas. El impacto de lo que hizo fue mucho más allá, y cambió el mundo a nivel cultural para siempre, creando una época completamente nueva. A este nuevo periodo se le conoce como helenismo. Para que nos hagamos una idea, es como cuando hoy vemos cómo se mezclan la música, el cine o la comida de distintos países, y de esa mezcla sale algo totalmente nuevo. Pues el helenismo fue eso, pero a una escala gigantesca, transformando civilizaciones enteras. Y fue algo que el propio Alejandro promovió activamente. Su legado es inmenso. El idioma griego se convirtió en la lengua común para la ciencia y los negocios, algo así como el inglés hoy en día. Las nuevas ciudades que fundó, las Alejandrías, se convirtieron en centros de saber. Y lo más importante, se produjo un intercambio brutal de conocimiento. La astronomía de Babilonia llegó a los griegos y la filosofía griega viajó hasta la India. Fue en cierto modo la primera gran globalización, conectando mentes y culturas a través de miles de kilómetros. Para entender de dónde venía toda esta ambición, fijaos en esta frase que, según dicen, dijo de niño. Su padre, el rey Filipo II, ya era un conquistador increíble, pero para Alejandro eso no era suficiente. No quería simplemente heredar un reino, quería conquistar el mundo entero y construir su propia leyenda. Al final, el impacto de todo lo que hizo fue tan bestia que sus consecuencias duraron siglos e influyeron en civilizaciones como la del Imperio Romano. Y por eso su historia sigue fascinando, porque es quizá el mejor ejemplo de cómo las acciones, la ambición y la genialidad de una sola persona pueden, de verdad, cambiar por completo el rumbo de la historia.